Bueno, bienvenidos eh, a este ciclo de webinar de miércoles eh, que se inició ya hace 2 semanas y tenemos todo el plan, digamos, los temas continúan por 2 semanas más, pero tenemos toda la intención de continuarlos y que sea un hábito, con temas que se reiteran cada tanto, sobre todo los que tienen más interés, concitan más interés, más público, y también agregando temas nuevos que surjan básicamente por sugerencia de ustedes. Em, Antes de comenzar, les voy a sugerir, bueno, reglas prácticas de Zoom, por ejemplo, que mantengan sus micrófonos en silencio. Así podemos tener una presentación ordenada. Si, bueno, somos 11 hasta el momento, siempre alguno más se suma, así que por razones de orden vamos a tratar de que las preguntas al final se hagan por vía chat, a menos que, bueno, alguien quiera contar una experiencia o plantear algo que resulta muy difícil o muy largo para escribir, y entonces ahí abre el micrófono y lo cuenta. Así lo compartimos entre todos. Eh, bueno, en primer lugar, bueno, la agenda para hoy será, bueno, 60 minutos, donde primero voy a presentar el tema, una presentación de unos 25 minutos aproximadamente, o media hora, y después abrimos para comentarios, contar experiencias o problemas que tengan y que quieran tratar. Eh, Primero vamos a hacer una pequeña encuesta, como hago siempre. Si me pueden decir a través del chat de dónde son, de qué país, de qué provincia, de qué ciudad. Así vamos, simplemente por curiosidad y para tener una idea eh, de dónde está el interés, ¿no? Así que bueno, los escucho. Bueno, Bragado, provincia de Buenos Aires, Argentina. Chivilcoy, muy bien, seguimos con el interior de Argentina. Argentina, Villa Mercedes, en San Luis. Lima, Perú, siempre tenemos a alguien de Lima. Más gente de Bragado. Bueno, ahí tenemos Ascensión, Buenos Aires. Muy bien. Bueno, Bragado, parece que o trabajan todos en la misma empresa o son compañeros o amigos, o bueno, tenemos una gran coincidencia, un gran interés por el lado de Bragado. Aquí puede hacer Bragado. Bueno, muy bien, Ceros Bragado. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Les voy a pedir cuando comparta, si me pueden decir con uno o dos que me digan si pueden o no ver la placa de presentación, así estoy seguro de que estamos compartiendo y que todo está funcionando correctamente. Así que vamos a compartir la presentación. Si me dicen si la están viendo, vamos para adelante. ¿Ven la portada de la presentación? Perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, mi nombre es Adrián Gabriele. Yo soy socio de HLT Network, consultora que desde 2002 se ocupa de temas de productividad y eficiencia en todo tipo de procesos, tanto de manufactura como empresas de servicios. Mis socias son Constanza y Belén. Los tres trabajamos en las mismas temáticas. No voy a abundar en presentaciones personales porque no es lo que vinieron a escuchar, así que simplemente les menciono quiénes somos, quiénes estamos atrás de esto.
Cualquier cosa nos pueden consultar nuestros perfiles en LinkedIn y también parte de lo que hacemos. También pueden ir al perfil de LinkedIn de HLT Network, la consultora, y ver también qué tipo de actividades desarrollamos. Entonces, hoy lo que vamos a ver es algunos temas vinculados con la gestión de la rutina y tableros de indicadores. La idea, así como en todos los webinars de los miércoles, no es pasar teoría o cosas que ustedes, cualquiera de ustedes puede googlear, puede encontrar en múltiples presentaciones o en otros webinars. Lo que tratamos es eh, de dar casos reales y de tirar tips o sugerencias como para que ustedes mañana mismo puedan ir e implementar y hacer algo. Así que no es teoría lo que vamos a ver ahora, salvo algún concepto fundamental, pero no es un desarrollo de teoría, no vamos a hablar de la teoría de gestión de la rutina que pueden leer en cualquier libro o pueden encontrar navegando en Internet. Por eso las cosas que vamos a ver, y como las que presentamos siempre son cosas simples. Entonces, vamos para adelante. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la situación de contexto? O sea, ¿con qué uno se encuentra generalmente cuando le menciona el tema de una necesidad relativa a la implementación de indicadores? Bueno, muchas veces se quiere comenzar a medir la performance. Entonces, bueno, uno en la bibliografía encuentra muchas formas de tableros, Hoshin, Balance Scorecard. Entonces la pregunta siempre es, bueno, ¿y cómo empezamos con esto, no? También una expresión de una necesidad. Necesitamos empezar a crear una cultura de gestión por resultados. O sea, o hay que ordenar el esfuerzo para la mejora. ¿Por qué? Porque, bueno, cada uno quiere mejorar una cosa distinta, es difícil decirles que no, pero también es difícil que todos estén alineados atrás de lo que le interesa al negocio, ¿no? A veces me ha pasado de clientes que, digamos, compraron, asistieron o, digamos, se formaron en una buena metodología Kaizen, por ejemplo, pero bueno, después, ¿y dónde lo aplicamos? ¿Cómo hacemos? Otro, bueno, sí se miden indicadores, pero se calculan a mes cerrado, ¿no? Incluso a veces esos indicadores dependen de un cierre de mes y quizás los indicadores del mes de marzo los tenemos a mediados de abril. Entonces ya pasó mucha agua bajo el puente, entonces poco lo que podemos hacer en el mes de abril, ¿no? Y así, es una rueda donde siempre llegamos tarde. O, por ejemplo, bueno, también no hay conciencia del significado de las pérdidas. O sea, la gente trabaja bien, está comprometida, pero no hay forma de inculcar el valor de las mermas o del scrap o de las pérdidas de tiempo, sobre todo en empresas de servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo utilizar una herramienta que parece ser los tableros de control para medir esto? Y otro que es típico, sobre todo en empresas de manufactura, el nivel educativo de la gente de planta es muy bajo. O sea que esto también lo escucho con mucha frecuencia, en pymes sobre todo. Nosotros empleamos gente de muy bajo nivel educativo, algunas personas apenas tienen una primaria, o bueno, sin entrar en cuestiones o críticas eh, sociales o políticas, bueno, también uno hoy en día se encuentra con gente que tiene secundaria e incluso, y aún así, con nivel de secundaria, tiene una formación muy pobre. Entonces, bueno, ¿cómo hacer cuando esa gente no entiende lo que es un indicador? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Esta es la situación de contexto con la cual uno se encuentra generalmente y después en la charla vamos a ver también cómo es la problemática de cada uno, ¿no?
Entonces, dicho esto, primero un par de definiciones importantes. Uno cuando habla de indicadores, siempre viene esta palabrita, ¿no? Key Performance Indicator, KPI o KPI en inglés, y empezamos a hablar de estas cosas. Bueno, ¿por qué esto es importante? Esto es clave, ¿no? Es algo más que la definición. Bueno, en principio, esto es clave porque, primero, estas tres palabritas KPI encierran un significado muy importante y deberían ayudarnos a definir qué medimos y qué no medimos. Primero, la palabra key, que se refiere a aquello que es trascendente, que es importante, que es crítico para el proceso que estamos monitoreando. O sea, es algo que tiene importancia, no es simplemente algo que quiero medir y que si no lo mido no pasa nada, ¿no? O sea, tiene que ser algo que sea trascendente. ¿Por qué? Porque refleja la calidad del trabajo que se hace, la calidad en sentido amplio, ¿no? La calidad del producto, ¿no? Sino que también eh, está cerca de las cosas que nosotros podemos hacer, o sea, que podemos accionar sobre eso. La otra palabra clave es performance. O sea, performance indica que yo lo puedo comparar contra una referencia, es decir, le puedo asociar un objetivo, le puedo asociar un valor a alcanzar o un valor al cual no quiero volver. O sea, performance significa poder de comparación, comparación contra algo. Cuando uno puede comparar contra algo, uno sabe dónde está parado, si está parado más cerca de la meta, más lejos de la meta o dónde. Y la tercera palabra clave es indicador. Eso quiere decir, es una magnitud, algo que se puede medir. Eh, Algo que es posible de reflejar en lo posible con un número. Después vemos qué es ese número, qué significa. Entonces, esta definición, ya nomás tenerla en mente y no simplemente recordar, bueno, KPI, como muchos hablan de KPI todo el tiempo y en realidad uno dice, bueno, pero ¿qué miden? ¿No? Entonces, bueno, recordar que KPI significa que tiene que ser algo trascendente, algo que importe de verdad, que refleje lo que se hace en el día a día, que pueda ser comparable contra algo y que además sea algo medible. Bueno, son las tres claves para poder entender cómo tenemos que avanzar con este asunto. Bueno, después tenemos otro concepto importante, y esto no lo van a encontrar en internet, googleenlo porque no lo van a encontrar, que es cómo vamos de KPI a tableros de indicadores. O sea, cómo vamos de algo tan abstracto como un término, ¿no?, que nos cuentan todos los libros, como KPI, a un tablero. Bueno, primero es importante entender los diferentes lenguajes que se hablan en la empresa, ¿no? Cuando hablamos a nivel de alta dirección, en general el lenguaje es el lenguaje del dinero. O sea, un negocio se mide por la rentabilidad, por el flujo de caja, por por días o por volumen de ventas, por rentabilidad, ¿no? O sea, y otros factores, ¿no? O sea, también se mide días de venta en la calle o tasa de retorno. O sea, básicamente se miden números, o sea, se habla en el lenguaje del dinero. Capaz que Les pido si pueden silenciar los micrófonos. El micrófono abierto no lo puedo silenciar desde aquí. Entonces, se habla básicamente en lenguaje de dinero y también en lenguaje de algunos indicadores. Cuando hablamos de indicadores, hablamos en el lenguaje de los cálculos. Esto es importante entender porque el lenguaje de los cálculos requiere un cierto nivel de abstracción. O sea, calcular un porcentaje o un índice de productividad o un DSO, que es índice de días en la calle,
o un NOTIF, que es un timing full, un indicador típico de logística. Bueno, esos son cálculos, no salen directo, son el resultado de cuentas. Entonces, la cuenta es una abstracción, ¿no? O sea, una cuenta no la puedo tocar, la tengo que hacer matemáticamente. Entonces ahí ya tenemos un nivel de abstracción que muchas personas tienen dificultades para entender. Entonces, hay un lenguaje que sería básicamente utilizado por lo que serían mandos medios, por así decirlo, que es el lenguaje de los cálculos, de los índices, ¿no? Alta gerencia se maneja en términos de dinero e índices. Gerencia media, algo de dinero, pero básicamente índices. Y después está el lenguaje que se habla en piso. Sobre todo, ahora sí me voy a orientar básicamente en plantas de manufactura, ¿no? O sea, en piso de planta. En piso de planta uno puede hablar de porcentaje de scrap, puede hablar de, no sé, tasa de incidentes, todo lo que quiera, pero esas son cuentas. Lo que es más fácil de asociar con el día a día en piso de planta es el lenguaje de las cosas, donde básicamente lo que hacemos es contar. Contamos cajas, contamos unidades, contamos caños, contamos kilos, pesamos kilos, de alguna manera el kilo se puede sentir, no sé, aunque no lo podamos tocar. Entonces, en general, el lenguaje que se habla en planta es el lenguaje de las cosas. Entonces, la primera regla para que alguien, cualquiera sea su nivel de educativo, que sea prácticamente vamos a decir, un analfabeto, para que entienda un indicador, es que hable su lenguaje. Y el lenguaje más básico que hay es el lenguaje de las cosas. Es el lenguaje donde las cosas se cuentan. Ese es el lenguaje. Entonces, tenemos tres lenguajes, el del dinero, el de los cálculos y el de las cosas. ¿Cómo seguimos entonces? Bueno, tenemos el lenguaje. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Nosotros podemos diseñar un tablero, digamos, donde contemos cosas. Podemos diseñar un tablero donde midamos algo, los podemos combinar, como vamos a ver en la última filmina, que es un caso real. Pero construir un tablero y dejarlo ahí tirado no sirve de nada, o sea, hay que acompañarlo con una gestión. Si un tablero solo es un tablero, es una cosa colgada ahí que, digamos, al segundo día ya comienza a ser parte del paisaje. Sigue habiendo un micrófono abierto que, no sé, alguien tiene el micrófono abierto y no se está dando cuenta. Bueno, em, entonces, em, uno puede crear un tablero, ¿no? Uno elige el lugar donde ponerlo, pone el indicador. La única forma de darle vida a ese indicador es manejándolo de alguna forma. El indicador, por eso yo a veces critico los indicadores que se calculan mensualmente, porque se pegan en un tablero que puede estar muy bien diseñado, puede ser muy vistoso, pero el primer día que aparece algo ahí actualizado, puede ser que se lea, pero el segundo día ya no se lee más, ya empieza a formar parte del paisaje y nadie le da ninguna importancia, ninguna trascendencia. Entonces, a todo indicador, por más bueno que sea, hay que acompañarlo de algo, y ese algo es la gestión, y es lo que llamamos la gestión de la rutina. ¿En qué consiste la gestión de la rutina? Es en crear un hábito de revisión periódica de ese tablero. Si es mensual, si es diaria, si es semanal, si es por turno, eso dependerá de los hábitos y de la cultura de cada organización. Pero lo que es importante es que exista el hábito y que exista una periodicidad que está acorde con la cultura de la compañía. Entonces, una forma muy gráfica de simbolizarlo es con estos diagramitas como les muestro aquí, ¿no? Por ejemplo, estos son diagramas salidos de un caso real, es de un cliente de verdad de hace unos años. Acá en el primer cuadro nosotros vemos
los 5 días de la semana, es un proceso que trabaja de lunes a viernes. Entonces acá, ¿esto qué dice? Que el supervisor con su equipo todos los días se juntan a revisar el indicador. El líder, que es el superior del supervisor, también participa todos los días. Y el gerente participa los viernes. Entonces, acá está claro qué es lo que tiene que hacer cada uno. El supervisor con su equipo, el líder todos los días y el gerente. En este otro sector, el de la derecha, o el del medio de la filmina, tenemos el team se reúne todos los días con su supervisor, pero el líder solo va lunes, miércoles y viernes. ¿Por qué? Porque probablemente tiene otro equipo para supervisar y ahí va los martes y jueves, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe que los lunes, miércoles y viernes está el líder. Y el gerente viene los viernes. Entonces, esto se puede armar como se les dé la gana, como se les ocurra, pero lo que es importante es que esto se defina y se cumpla. Si el gerente puede ir una vez por semana, que vaya siempre una vez por semana, pero que vaya. Si puede ir una vez cada 15 días, no importa, pero que lo haga. O sea, tiene que generarse un hábito donde todo el mundo sabe que hay un día preciso en el cual tal o cual persona asiste a la reunión. Y esa es la reunión al estilo básquet, donde todos de parados se juntan, revisan los indicadores y se van a trabajar. Entonces, esa es la forma de gerenciar los indicadores, ¿no? Esto es muy fácil de hacer, es simple, no hace falta hacer un cuadro grande de esos, del tipo, bueno, si tiene que estar enterado, si tiene que asistir, si tiene no sé, que tomar acción, como el RACI, que se llama. No hace falta, es simplemente decir, bueno, cada cuánto se junta el equipo y quiénes asisten en cada uno de esos eventos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos conceptualmente eh, el lenguaje en el cual tienen que estar definidos los indicadores en cada nivel y por otro lado tenemos un sistema de gestión de esos indicadores. Y ahora tenemos que juntar las dos cosas, porque las dos cosas por separado no sirven. Una reunión con todo este esquema que les estoy mostrando, sin un objeto, se convierte en una reunión deliberativa que muere al poco tiempo porque no agrega valor. Un tablero que está expuesto y no está acompañado de un sistema de gestión de la rutina, se muere al poco tiempo porque nadie se percata de que existe. A las pocas horas comienza a formar parte del paisaje. La única forma de que ambas cosas funcionen es accionando en los dos sentidos al mismo tiempo. Una gestión de la rutina y tableros actualizados que hablen el lenguaje del sector que están midiendo. Muy bien, lo que vemos es un caso verdadero, un caso real, que está siendo ejecutado ahora. Y este es un tablero que alguien puede decir, bueno, pero parece demasiado básico. Sí, pero es tan básico que funciona. Es decir, este es un tablero hecho a mano, está bien, el fondo, digamos, el esquema, el template, digamos, está dibujado con un Excel. En realidad son dos hojas de Excel que funcionan en sincronismo, una con la otra, ¿no? Entonces, este es un tablero que está montado en una planta donde hay gente los operarios de aquí tienen un nivel educativo de medio para abajo, hay gente tanto joven como de cierta edad, pero que tienen muy pocos conocimientos. Para que tengan una idea, ya ver un gráfico con un eje vertical, un eje horizontal, digamos, un par de ejes cartesianos, X, Y, ya es un nivel de abstracción casi inalcanzable, ¿no? A esto le estamos poniendo líneas, estamos construyendo un gráfico, ¿no? Y encima uno de los gráficos es un cálculo, o sea que esto a muchos le puede parecer tan simple que es prácticamente una cosa totalmente primitiva, y sin embargo, para mucha gente esto es como ir a la luna, o sea, es realmente
pasar a otro nivel de pensamiento, más allá del nivel que están acostumbrados, que es el nivel de las cosas que se tocan, se mueven, que se rompen y se arreglan. Entonces, el tablero superior mide productividad. Estos son kilos por hora hombre. Fíjense que la cuenta es una cuenta que tiene 3 factores: kilos, horas y cantidad de personas. El tablero de abajo mide cosas, mide cajas producidas por día. Los 2 tableros están puestos así porque temporalmente se corresponden. O sea, el tiempo transcurre en paralelo en los 2 tableros, con la misma escala. Aquí estamos en el nivel de los cálculos, aquí estamos en el nivel de las cosas. Como las 2 escalas coinciden, los 2 se pueden leer al mismo tiempo. Entonces, en principio, no importa tanto las diferencias que hay entre los dos, lo que importa es que de a poco todo el mundo se acostumbre, primero, a ver que lo que hace se refleja en un gráfico, y segundo, que hay una correspondencia entre los dos. La correspondencia puede significar que haya coincidencias o no. Fíjense que en estos tableros, digamos, el gráfico inferior, digamos, no tiene mucha correlación con el gráfico superior. No puedo decir, bueno, pues, acá, digamos, evidentemente no estamos midiendo lo mismo. No, no estamos midiendo lo mismo, obviamente. Acá estamos midiendo cajas y acá estamos midiendo productividad. Entonces, esas diferencias son, en realidad no son un problema, son una gran oportunidad para educar y para fomentar la discusión. Entonces, si gestionamos la rutina haciendo que una vez por día, por ejemplo, y esto se hace así, una vez por día, a la mañana, porque el índice de productividad se calcula a la noche y las cajas producidas totales del día se miden en la noche o a la tardecita cuando termina la actividad. Entonces, el dato, todo el mundo lo ve al día siguiente. Fíjense que el gráfico está hecho a mano, o sea, se coloca el punto con un marcador y se une a mano. Entonces, eh, todos los días, a la mañana, el supervisor comparte esta información con la gente. Entonces, muestra cómo va la evolución de las cajas. Ya intuitivamente todo el mundo entiende que todo lo que crece es bueno, todo lo que decrece es malo, por decirlo de alguna forma, sobre todo hablando de cosas que se producen. Y surgen las dudas, bueno, pero ¿por qué? Bueno, pero acá, por ejemplo, en ciertos periodos hicimos muy pocas cajas, pero ¿por qué? Porque nos mandaron a tal lugar a hacer otra cosa. Bueno, pero justamente como la productividad es un índice más global, la productividad no cayó en la misma medida que cayó la producción de cajas. Entonces la productividad en general se mantuvo. Y podemos ser incluso más ambiciosos y hablar con más abstracción todavía. Podríamos decir, bueno, miren que cuando acá hay mucha variabilidad, y ahí uno empieza a introducir el concepto de variabilidad, cuando tenemos días de mucha cantidad, enseguida de días, seguidos de días de muy poca cantidad, esto se empieza a mover. No se mueve tanto como acá, pero se mueve. Quiere decir que de alguna manera estamos afectando la productividad. Bueno, estas cosas que, digamos, alguien podría decir, bueno, pero esto es demasiado básico, no es tan básico para todo el mundo, ¿no? Y es una manera de empezar a educar y de empezar a transmitir lo que es una gestión por resultados. Fíjense que si todo el mundo se acostumbra a ver esto, el gráfico superior, y esto sigue planchado así como está en la segunda parte de abril, cuando empiezas a subir, es un motivo de celebración, por ejemplo, ¿no? Y se puede explicar de esa forma. Eh, si el gerente se acerca al lugar eh, y tiene la actitud, sin decir nada, en cualquier momento, simplemente de pararse y leer el gráfico, ya con esa actitud está mostrando a los ojos de todo el mundo que lo están observando que eso le importa. Eso es otro punto a favor, tener la actitud de mirar los gráficos. O sea, no solo que le importe, sino que parezca que le importa.
Y, y bueno, también puede aprovechar. Siempre hay alguien, o sea, yo sé que estamos todos siempre ocupados, pero siempre hay alguien que no está tan ocupado y que puede intercambiar algunas palabras con el gerente o con el supervisor. Y bueno, y se puede generar charlas informales, informales entre comillas, donde ya se empieza a hablar en términos de negocio, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que pasa es que hacemos menos cajas, pero justo fíjense que es de un producto que vale mucho más. Ustedes pueden ir al punto de venta y ver con sus propios ojos que eso vale mucho más, es más caro, entonces en términos de productividad también es muy bueno, o sea, por ahí perdemos un poco de productividad, pero ganamos en dinero y uno ya empieza a trabajar con otros lenguajes. Entonces, eh, por supuesto, ya les había advertido, no es un webinar donde hablamos de Balance Scorecard, de Hoshinkan y sistemas evolucionados y que son propios de grandes compañías que lo manejan muy bien. Esto es cómo presentar un ejemplo de un tablero que se diseñó y explicó un día a las 4 de la tarde y al día siguiente, a partir de las 8 de la mañana, estaba en vigencia y nunca más se dejó de hacer. O sea que anduvo, funcionó desde el primer momento sin ningún tipo de problema. Y hoy, de hecho, esto lo pedí hoy a la tarde, que todavía no tenía esta presentación terminada, pedí si podían mandar una foto y darme permiso para mostrarla, y ya la ven actualizada. No lo dibujaron para la foto, porque la foto me la sacaron al instante. Entonces, eh, moraleja, si yo pudiera dar una sugerencia es, si hay serias dificultades para implementar tableros que sirvan y que se ejecuten, revisar primero el lenguaje que se está utilizando. En segundo término, si el lenguaje es correcto, validar si hay una gestión de los indicadores, una gestión visual, una gestión de la rutina que acompaña a esos indicadores, ¿no? Eh, y en tercer lugar, ver con qué frecuencia se actualizan y quién es el que lo calcula. Otro problema que suele suceder, por ejemplo, es que los indicadores los calcula alguien externo, que tiene otras prioridades, ¿no? Entonces, bueno, el dato de productividad no llega todos los días, porque encima le tengo que pedir el favor a esa persona para que me lo calcule todos los días. Entonces, no lo calculemos, no lo incluyamos en el indicador. Incluyamos cosas que nosotros mismos podemos manejar. Bueno, como presentación, esto es lo que tenía para contarles. Eh, a partir de ahora quería invitarlos a hacer preguntas o a comentar experiencias que hayan tenido o estén teniendo o dudas que tengan. Eh, Así que pueden hacerlas a través del chat o, ya les dije, si quieren explayarse un poco más, abren el micrófono. Total, no somos tantos esta noche. Mientras, les comento que estoy grabando este webinar y lo voy a colocar en la página del canal de YouTube, que está acá mi nombre, o también en la parte de destacados perdón, en el canal de YouTube. Y la presentación va a estar en destacados de mi perfil de LinkedIn. ¿Preguntas, dudas? La gente de Acerbrac eh, me, me, me pica la curiosidad de saber bueno, eh, qué tienen, qué no tienen, qué los ha motivado a participar de la charla. Ahí estamos hablando de una empresa muy importante, no es una pyme. A ver. Una consulta. Sí.
Veo que en la gráfica que ha mostrado de tableros se ve que la han elaborado manualmente, Sí, pero en la actualidad existen, para una planta, existen diferentes dispositivos que capturan información y después lo trasladan a la computadora y a partir de ahí se pueden manipular los datos. La pregunta sería, ¿por qué en este caso no, cómo capturan los datos de esta forma? ¿Cómo lo hicieron aquí, no? Para el ejemplo, ¿lo han hecho de forma manual o cuál es el método que han usado para presentarlo así? Tal vez no usando gráficas más de PC, ¿no? porque, bueno, la respuesta es porque no tiene la tecnología para hacer eso, para hacer la captura. Los datos salen de planillas, o sea, se manejan con papel. Eh, es tan simple como eso. O sea, no tienen un sistema de captura de datos y de información. Em, eh, Ok. y Pero eh, entiendo que es una empresa, digamos, que no está tan automatizada, si quiero decirlo así, pero que sí, sí tienen una noción de implementar tableros, tener indicadores, sí, sin la necesidad de tener un dispositivo que capture los datos. sí, sí, así es. Así es. Ok. Em, Buenas noches. sí, Sí, ¿cómo está? Yo más que hacer una consulta, quería compartir una experiencia, ¿no? sí. Sí, yo, bueno, hace un año atrás trabajé en una empresa que es una metalmecánica que producía filtros para el rubro automotriz y también para el rubro industrial. Ujú, Teníamos un cuello de botella, que era el área de ensamble. Netamente, esta área de ensamble era manual, solamente contaba con una máquina para dosificación prácticamente de los pegamentos de las tapas o de accesorios de este filtro, ¿no? El problema que había en planta era de que eh, era un cuello de botella, es decir, recepcionaba pues todos los elementos, tapas, accesorios, y no cumplían con lo que era cuota de producción. Eh, y no se llevaba un control de, es decir, de la capacidad de producción por turno que se tenía. Era una empresa familiar, ¿no? Entonces lo que se hizo pues fue un estudio de este proceso, de cómo era la forma de trabajo de cada una de las personas, involucraba el trabajo de 6 personas para este ensamble, ¿no? Y bueno, se hizo un estudio de cada una de las actividades, ¿no? Es decir, quién lo hace de mejor forma y poder estandarizar todo este proceso. Y cuando llegamos ya a la etapa de colocar un controlador, un KPI, ¿no? Ellos no es que había un sistema en el que se registraba el número de muestras por producción, pero no era muy visual y como que el operario, que básicamente era, como usted menciona, personal que llegaba hasta, bueno, en este caso quinto de secundaria, eh, no tenía tanto conocimiento técnico, ¿no? Entonces, no se involucraba en el hecho de que tenemos que llegar a determinada cuota, no lo tomaba como parte de ellos, ¿no? Entonces lo que se hizo es muy parecido al gráfico que usted tiene, ¿no? Una publicación por turnos. Y eso, la verdad, ayudó bastante, si bien ellos, a diferencia de otras áreas, por ejemplo, teníamos áreas que eran de inyectoras, no de prensas, en el que sí, pues, tenían sus controles establecidos y es más, sus cuotas. Esta área, que pertenecía o estaba conformada por un grupo humano no muy técnico, ¿no? Se logró involucrar. Es más, ellos mismos, al ver la cuota por turno que tenían, ellos mismos aportaban qué forma el proceso se podría mejorar para poder
cubrir con el objetivo establecido, ¿no? Daban ideas de cómo de repente nosotros teníamos un área que era de maestranza, podía adaptar a las máquinas para la facilidad de su trabajo y poder acortar tiempos, ¿no? En el proceso. Y es más, había a veces mucho comparativo entre turnos, ¿no? Y ellos mismos, aquella persona que de repente era un poco más relajada, se podría decir, que no se involucraba en el proceso, ellos mismos buscaban qué mejorar y qué trabajar y qué mejorar entre ellos, jalar, incentivarse entre ellos mismos, ¿no? Es decir, bueno, a lo que quiero llegar es que fuera de tener un KPI que que tenga soporte de repente de distintos programas, que a nivel de supervisor o de jefaturas puedan tener un control, es también muy importante que se tenga un KPI que involucre y que pueda entender el personal, ¿no? Claro, ¿No? claro. Que se motiven entre ellos. Ajá. No, Y, ese era... y seguramente, claro, la clave ahí fue el hecho de que tuvieran un indicador sobre el cual ellos mismos sentían que tenían acción, tenían poder de Exacto, modificarlo, ¿no? O sea, es eso de lograr la cercanía, ¿no? Del KPI con el día a día de las personas. exacto. Bueno, gracias, muy, muy buen caso, Jacqueline. O sea, ilustra Hola, hola, Adrián, ¿me tu escuchás? perspectiva. Sí, sí, adelante, ¿Cómo Fabián. estás? Ahora, con respecto a lo que vos estabas diciendo y comentando a veces, creo que también es una forma de subestimar, ¿no? A las personas que son de mayor edad y demás, y su base de conocimiento. Hablo como experiencia personal porque he tenido mucho personal a cargo, a pesar de tener 35 años, y lo cual cuando en esta compañía se implementó el sistema de KPI, como los indicadores de producción, hubo un momento en el que se creó un tipo de conflicto, pero el conflicto estaba particularmente porque no había ese acercamiento con las personas. O sea, a la persona que es grande, no hay que dejarlo de lado, sino acompañarlo en el proceso de aprendizaje, porque Claro. nadie nació sabiendo, y como decía Jacqueline recién, esta persona grande le costaba, pero no aprender, era una persona muy entendida, muy capacitada, tenía quizás un conocimiento un poco ortodoxo de cómo realizar el trabajo, pero a veces aplicándolo y llevándolo como él correspondía, mirá, si haces de esta manera, y más allá de la negación decía, bueno, hacemos así, probalo, y después vemos los resultados, evaluamos y seguimos. Creo que fue la mejor, es la mejor forma de incluirlos también, porque a veces es como menospreciar el talento de la otra persona que tiene. Una persona adulta tiene quizás una forma distinta a la cual uno trabaja. Y la segunda, ¿cómo se logra esa interacción entre el KPI, el personal, y que todos se comprometan en un mismo conjunto? ¿Cómo se logra más allá de ese tipo de acercamiento específico? ¿Cómo haces también para medirlo? Porque vos en la gráfica, si bien era manual, no tenía un indicador de producción, pero ¿cómo sabes si a ciencia cierta esa línea de producción era eficiente? O sea, porque al no Sí, tener un indicador, ¿cómo realizás las microparadas? ¿Cómo lo anotás si hubo una rotura? Si estaba todo implementado, más allá de que hayan tenido una planilla de control, pero a ciencia cierta vos no sabés si trabajaban por producción o productividad, si anotaban verdaderamente las paradas como debería ser. bueno, ¿Cómo? digamos, eh, yo creo que lo mejor es empezar de a poco, en forma muy simple y modesta, si es que no hay nada, ¿no? Em, entonces, eh, a mí personalmente lo que me da mucho resultado es escuchar en qué idioma se habla en piso, ¿no? O sea,
¿qué idioma hablan? Porque una cosa es lo que uno le cuenta, por ejemplo, el dueño, si es una pyme, pero ¿en qué idioma habla la gente? ¿En cajas, en cajones, kilos, en, en bancales? O sea, en general, o en tiempo, ¿no? Yo estuve en gerente de manufactura en una planta donde después de dar vueltas y vueltas, después cuando entré, me di cuenta que la gente hablaba de tiempos. ¿Por qué? Bueno, por el tipo de proceso, cada vez que algo se paraba, seguía corriendo un tiempo que todo el mundo veía y era algo que medía la performance. Entonces, bueno, eso es. Cuando uno capta de qué está hablando la gente cuando habla no de fútbol, sino cuando habla de productividad, no habla en términos de horas hombre, no, nada de eso. Siempre se habla en términos más tangibles, ¿no? Por eso yo hablo de cosas que se cuentan. Bueno, es el primer dato, ¿no? O sea, es empezar a hablar el lenguaje que habla todo el mundo, ¿no? Entonces, empezar a medir eso simple, con una frecuencia alta, para que todo el mundo vea cómo se mueve para arriba y para abajo según las cosas que pasan, y después ir construyendo en función de eso, ¿no? O sea, si uno está contando kilos o toneladas de cosas donde la misma gente es la que va y pesa los palets, qué sé yo, y saca la cuenta de las toneladas, cosa que las toneladas están en boca de todos. Bueno, uno puede con el tiempo empezar a asociar la baja en la entrega de toneladas con eventos, ¿no? Y entonces uno ahí introduce, por ejemplo, el concepto de downtime. Bueno, sí, pusimos menos porque la máquina paró, como paró ayer y como paró la semana pasada, también porque se rompió. ¿Y por qué se rompió? Y bueno, por tal y cual cosa. Y ahí uno empieza a introducir esos conceptos y la importancia que tiene medirlos. A mí en particular, nunca me fue bien, y tengo varios fracasos en mi historia, nunca me fue bien intentando de entrada hacer que la gente documente cosas que la verdad no le interesan, ¿no? O sea, documentar, bueno, a partir de ahora tienen que documentar ante cada parada los minutos de parada, más el motivo. En realidad eso le interesa al ingeniero, a la gente no le importa eso, para nada, al menos en mi experiencia, ¿no? Entonces es mejor empezar por el otro lado, ¿no? E ir introduciendo esos conceptos de a poco, ¿no? Al menos, no sé si alcanzo a responder bien la pregunta, ¿no? O la inquietud. Sí. Tengo otra pregunta. ¿Cómo se hace para, cuando no tenés un indicador, comenzar directamente desde cero? Por ejemplo, yo estuve en una entrevista de trabajo hace muy poco, una planta que hacían tubos de cartones, pero era una pyme chiquita y lo que querían implementar era demasiado para tan... Sí, Para una pyme, claro, no era completa, no tenías cómo medirlo, no había indicadores, y ya te dabas cuenta también que había varios problemas de actitudes, a simple vista se veía, personal sin los EPP, todo mal distribuidos, y cuando vos entramos en la charla, digo, no tienen los EPP, hay un sistema, hay un registro, cómo se mide la productividad, es al final del día, tenés un cronograma o vas produciendo constantemente, disminuís el stock, cómo te estás manejando. Y en ningún momento me supieron explicar. claro. ¿Cómo empezás desde cero? ¿Cómo se hace para que empezar a medir? Y bueno, desde acá arrancamos y de acá vamos hacia adelante, primer paso, segundo paso, tercer paso. ¿Cómo lo haces para implementar desde cero algo? Bueno, me viene bien la pregunta porque la voy a enganchar con una pregunta que tengo en el chat, que es algún consejo para las pymes, porque siempre es complicado empezar, ¿no? En primer lugar, siempre se habla del compromiso de la dirección, ¿no? Todo. Eh, y bueno, eso es así. Primero, sobre todo en pymes, uno tiene que estar seguro de que la dirección realmente quiere hacer algo al respecto, ¿no? Porque si es simplemente algo por la galería, no vale ni la pena empezar, porque la misma dirección no lo va a sostener.
Muchas veces me preguntan sobre tal o cual tema, bueno, pero si la dirección no está comprometida, ¿qué hacemos? Nada, porque si no está comprometida es inútil, va a ser una suma de frustraciones. En este caso, por ejemplo, que lo puedo tomar como ejemplo para responder a más preguntas, este cliente, una empresa chica, es una pyme pequeña, no tiene mucha infraestructura, tiene muy buenos productos, pero muy poca infraestructura tecnológica en torno a eso, ¿no? Y los dueños sí quieren hacer algo, pero no saben por dónde empezar, ¿no? Es la misma pregunta que me estás haciendo. O sea, ¿y cómo empezamos? Porque nos gustaría medir la productividad porque es algo que nos sirve para costear el producto. Bien, entonces la necesidad de negocio está. Entonces, otra vez, es empezar de abajo, estar ahí en el campo y escuchar y hablar con la gente, ¿no? Y bueno, en ese caso era hablar con la gente y bueno, ¿y qué pasa acá? ¿Y esto cómo lo manejás? Y perdón que pregunte acá y esto, lo otro. Y bueno, y ahí surgía todo el tiempo el tema de las cajas, ¿no? La gente hablaba todo el... Sí, porque ayer hicimos más cajas, claro, porque era el producto más fácil. Hoy estamos más complicados y hoy no sé si vamos a sacar tantas cajas como ayer, porque pasó esto, pasó... Ah, bueno, de eso hablan. Empecemos por ahí. A ver, ¿cómo podemos vincular las cajas, que es de lo que está hablando la gente, con la productividad para el costeo del producto, que es lo que quiere el dueño? A ver, encontremos un punto en común. Quizás no tienen un vínculo tan directo, pero sí cuando uno, sí sabemos cuál es el vínculo, ¿no? Cuando uno crece, cuanto más cajas hacemos, eso tiene una vinculación con la productividad. Bueno, empecemos por ahí, ¿no? Y vayamos de a poco vinculándolos. Y lo que decías al principio me parece súper importante. No hay que menospreciar la capacidad de la gente de entender. El hecho de que alguien no haya estado nunca expuesto a leer un gráfico y a interpretar un porcentaje no significa que no sepa hacerlo. Si uno lo presenta de una manera didáctica y accionable, lo va a aprender en 2 días. De hecho, estos gráficos que les mostré estaban funcionando desde el primer día, ¿no? Y tengo una pregunta acá que no me quiero olvidar. ¿Cómo es la toma de decisiones a partir de este caso? Bueno, la toma de decisiones es, hay varias etapas. Primero hay una etapa de aprendizaje, ¿no? De empezar a comentar los gráficos. Bueno, y básicamente es decir, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿No? Digamos, eso permite entenderlos, ¿no? Entender y entender el vínculo entre los dos gráficos, el gráfico inferior y el gráfico superior. Después ya viene un segundo nivel, que es la toma de decisiones. Bueno, la toma de decisiones, ahí veremos, ¿no? Decimos, bueno, a ver, ¿por qué no podemos superar este nivel de productividad? Como se veía en el gráfico superior, que estaba medio planchado, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que, y ahí empieza, no, lo que pasa es que fulano, que no nos trae el material a tiempo, que la planificación. Bueno, entonces, bueno, empecemos. ¿Qué podemos hacer para mejorar este aspecto de todo lo que me dijeron? Bueno, podemos hacer tal cosa, tal otra. Bueno, y ahí empezamos a tomar pequeñas decisiones. Bueno, vamos, ¿qué les parece si probamos esto? Bueno, probamos esto. Al salir de estas pequeñas reuniones que duran muy poco, de una discusión rápida y de un consenso, el grado de adherencia está casi asegurado. No digo que todos se van a adherir, porque siempre hay gente que es, como decimos en Argentina, retobada y no se va a asociar nunca a esto, pero siempre en todo grupo hay también, por el otro lado, alguno que es un referente y si yo logro subirlo, va a llevar a todos los demás, ¿no? Entonces, es mucho más fácil lograr adherencia a partir de una discusión y de un análisis de algo que ya se viene masajeando, que aparecer de buenas a primeras con, bueno, ahora traigo un consultorio, vamos a hacer un Kaizen, a partir de la nada. O sea, se puede, pero es más difícil, ¿no? Se puede, pero es más difícil. A mí me pasó en un momento cuando implementaron el sistema SMED. ¿Viste?
Lo primero que vino la persona más antigua dijo, no, pero yo no me voy a apurar, lo que no, digo yo, nadie te está apurando. El MET es un sistema que se aplica para la optimización de tiempo, nadie te va a estar apurando, sino es optimizar los tiempos para que cada cosa encastre, cada cosa encuadre en el sistema de setup, no para que salga rápido, sino para que salga bien. A partir de ahí, no, nadie te va a estar apurando, ni no, porque yo no voy a correr. Nadie quiere que vos corras. Simplemente es que queremos que este sistema se empiece a aplicar para que salga todo bien en determinado tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto se tarda un setup? Bueno, tarda 2 horas, listo. Vamos a plantearlo 2 horas y después vamos a ir tratando de reducirlo en un momento, pero al principio costó un montón, y costó hacer entender al personal que no es que se están apurando, es un sistema de cambio que se aplica, que se regula y que salga todo bien. Cuando vos haces algo constantemente de la misma manera, hay fases para mejorar, y una vez que se mejoran, a partir de ahí, bueno, 2 horas, listo, vamos a ponerlo 1 hora y 45 minutos. Y después, bueno, esa hora y 45 minutos se puede aplicar a otra cosa más. ¿Qué ves vos? ¿Cómo podemos solucionarlo? Y a partir de ahí, el primer gráfico que vos mostraste era las reuniones. Nosotros teníamos reuniones diarias de 5 minutos y una reunión semanal de 15 minutos, en el cual era línea por línea, grupo por grupo, y que cada grupo dijera, bueno, las palabras de toda la semana se plantearan, bueno, hubo este problema, ¿alguien puede dar una idea de cómo solucionarlo? Entonces también participaba cada persona del grupo. Y ahí uno puede enganchar con otras cosas más avanzadas, ¿no? Bueno, empezar a meter de a poquito, algunas técnicas como, no sé, diagrama de Ishikawa, de búsqueda de soluciones y cosas por el estilo, ¿no? Así que bueno, digamos, la recomendación sería, como es esta presentación, empezar simple, lo más simple posible, sobre todo si no tienen nada, y hablando el lenguaje que habla todo el mundo. Estamos con el tiempo cumplido. Quisiera saber, bueno, si hay alguna inquietud. Me gustaría aprovechar un minuto que nos queda para, en primer lugar, para agradecerles haberse quedado hasta esta hora escuchando esta charla. Gracias a quienes participaron, Fabián, Jacqueline, por aportar sus experiencias. Quisiera también, si quieren, comentar lo que les pareció esto, postearlo en el mismo link donde se enteraron de esta charla, y sugerirme, si quieren, en el chat algún tema que les gustaría ampliar o tratar en otros webinars más adelante que tendríamos que preparar. Se los digo esto antes de que se empiecen a ir todos. Bueno, por mí muchísimas gracias, Adrián, la verdad que la charla estuvo muy buena, muy, muy educativa, con lo que refiere a un montón de temas que si bien ya uno lo venía aplicando, pero siempre viene a afianzar un poco los conceptos. Bueno. Así que muchísimas gracias de mi parte. Bueno, gracias, gracias a vos, gracias a todos los que participaron. Los espero el próximo miércoles a la misma hora. Vamos a hablar de otro tema de interés, con este mismo espíritu, ¿no? Presentar casos reales y simples. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.